Sabiduría Popular te vamos a presentar la crisis eléctrica, cómo un país tiene 50 años sumido en crisis eléctrica. Además, te vamos a presentar el comentario sobre cómo se combate el narcotráfico, el crimen de lesa humanidad. No te lo pierdas aquí en Sabiduría Popular. Bienvenidos a Sabiduría Popular, el espacio donde el conocimiento, la historia y la cultura se entrelazan para entender el presente. Hoy en Sabiduría Popular analizamos un tema que toca la vida diaria de millones de dominicanos, la situación eléctrica y los apagones en República Dominicana. Para este debate nos acompañan voces expertas en el área. José Luis Moreno San Juan, ingeniero mecánico electricista, investigador y consultor en proyectos de generación y energías renovables. Una de las figuras más influyentes en el campo energético del país. Wilson de Jesús Suárez Fernández, ingeniero electromecánico y académico, director del Instituto de Investigaciones Aplicadas a las Ingenierías, con gran experiencia en innovación educativa y técnica en el sector eléctrico. Carlos M. Fernández, ingeniero eléctrico e investigador, especializado en distribución eléctrica desde el Instituto de Energía de la UAS. Abraham Pichardo, ingeniero consultor con más de 45 años de experiencia internacional en sistemas de potencia, energías renovables y transmisión de alta tensión, aportando una visión global y práctica al análisis. Además, en el comentario del día, analizamos a Estados Unidos y su lucha contra el narcotráfico. En el personaje del día, conocemos la trayectoria de la actriz dominicana de Hollywood, Zoe Saldaña, y en Por si te interesa, la historia y evolución del lápiz, un programa donde la energía, la realidad social y la cultura se unen para generar un debate tan necesario como actual. Saludos amigos de Sabiduría Popular. Queremos hacer un comentario que tal vez usted mismo esté de acuerdo con nosotros. Había tardado mucho Estados Unidos en articular todas sus capacidades militares, policiales, de inteligencia, en todos los órdenes, para luchar contra la producción de droga, el transporte de la misma, la penetración en su espacio nacional, la venta y el consumo. Porque cabe la pregunta, ¿cómo se explica que una nación tan poderosa que llega a la luna? ¿Cómo se explica que una nación tan poderosa que tiene la armada históricamente la mayor impensable? ¿Cómo se explica que la mayor economía, con un 23-24% del PIB mundial, cómo se explica que una nación que el 6 y el 9 de agosto de 1945 hizo desaparecer a Hiroshima y Nagasaki con un poder de fuerza descomunal? ¿Cómo es posible que una nación que ahora tiene al mundo entero en vilo con el tema de los aranceles, entonces deje morir gran parte de su juventud, sea incapaz de controlar la producción de narcóticos, de fentanilo, de cocaína, de heroína, de marihuana y muchos otros más? Entonces, presidentes van y presidentes vienen, mirando el narcotráfico, el narcoconsumo como uno de los problemas fundamentales. Si la nación Estados Unidos es el líder mundial, por lo menos hasta ahora, y sabe que el 3% de la población mundial consume droga y que esas drogas pueden ser controladas, ¿cómo se explica que no lo hubiera hecho hasta ahora? Bueno, no tenemos que compartir la forma como lo esté haciendo, trasladando todas estas
barcos, estos armamentos, estos submarinos hasta nucleares para combatir el tráfico de droga. Tal vez sea una exageración y tal vez sea una concentración de poder para atemorizar a la que ellos llaman el cartel de los soles, en el caso específico de Venezuela, del dictador Maduro, como le llaman, el Diosdado Cabello, y Vladimir Padrino, el ministro de Defensa de Estados Unidos. No tenemos que compartir esto. Lo que queremos referirnos es que alguien tenía que tomar este tema, porque ¿cómo es posible que los gobiernos del mundo, pero principal, el mayor del mundo, no sea capaz de dar una muestra terminante de que esto es un crimen de lesa humanidad y que está en la mejor disposición de enfrentarlo a como sea lugar, poniendo al servicio todas las fuerzas de que es capaz y todos los medios y las altas tecnologías de que dispone la humanidad en estos tiempos. Tenemos la inteligencia artificial, pero la misma inteligencia incluso se ha hecho creer que parte de la iluminación que dio como ese parto casi magnífico del Silicon Valley, de la digitalidad, las computadoras y todo esto, incluso nació del consumo del LSD, porque en aquellos tiempos, en los 60, la juventud abrazó esto como una forma de protesta. Se ha llegado a muchas exageraciones, pero queremos dejar constancia de que simpatizamos si esta lucha va en firme y que si se hace sobre todo con los medios pertinentes, con los instrumentos de que disponga la humanidad en todos los sentidos para cerrar paso a este crimen de lesa humanidad. ¿Cómo es posible que un Pablo Escobar semianalfabeto fuera capaz de poner en vilo a las potencias, a burlarse de ellos? Luego el cartel de Cali, el cartel de aquí. No es posible esto. Eso es una forma. A veces se cree que como que hay parte del capitalismo inhumano, sin rostro humano, que también participa de estos beneficios. ¿Y cómo pudiera aceptar el mundo que gobiernos establecidos entonces utilicen el narcotráfico como instrumentos para permanecer en el poder? De manera que vayan estas humildes opiniones sobre este tema, que es uno de los más graves que confronta la humanidad. Cuatro cosas que no sabías de Zoe Saldaña, bailarina, modelo, actriz y productora de origen dominicano. ¿Sabías que Zoe Yadira Saldaña Perego Nazario nació el 19 de junio de 1978 en Passaic, New Jersey, Estados Unidos? La misma Saldaña se considera 3/4 dominicana y 1/4 puertorriqueña, debido a que su padre era dominicano y su madre dominico-puertorriqueña. En su niñez y adolescencia vivió intermitentemente entre República Dominicana y Nueva York junto a sus dos hermanas. Su primera gran oportunidad fue en la serie La Ley y el Orden en 1999, donde interpreta a una bailarina en 2 episodios. Su primer papel en una película fue en Center Stage en el año 2000 y luego participó junto a Britney Spears en la película Crossroads en 2002. Desde ahí, su aparición en varias películas de alta rotación en carteleras como Piratas del Caribe, Star Trek y La Terminal no ha parado. En total, tiene otras 50 películas. Saldaña protagonizó 4 películas de las más recaudadoras en la historia: Avatar 1 y 2, así como Avengers Infinity War y su secuela Endgame. A partir de 2023, la revista Time la nombró como una de las 100 personas más influyentes del mundo.
En 2021 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por su destacada carrera actoral. Zoe Saldaña está casada con el artista italiano Marco Perego y tienen 3 niños, Sai Aridio, Bowie Ezio y San Hilario. En la última temporada de premiaciones, Saldaña ganó el Globo de Oro y el premio Oscar como mejor actriz de reparto por la película Emilia Pérez, primera actriz dominicana en obtener el máximo galardón. 4 cosas que no sabías de. Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular 7, Twitter o X Sabiduría Pop RD. Hoy en Sabiduría Popular analizamos la situación eléctrica y los apagones en República Dominicana con un panel de expertos de primer nivel. Nos acompaña José Luis Moreno San Juan, investigador y consultor en proyectos energéticos. Wilson de Jesús Suárez Fernández, académico y especialista en comunicaciones eléctricas y sostenibilidad. Carlos M. Fernández, investigador en distribución eléctrica y eficiencia energética. Y Abraham Pichardo, ingeniero consultor con más de 40 años de experiencia internacional en sistemas de potencia y energías renovables. Un panel que aportará distintas visiones para comprender los retos y soluciones del sistema eléctrico nacional. Saludos amigos de Sabiduría Popular. Si los presidentes dominicanos tuvieran a bien, deberían asumir, rezar el credo de la presidencia de la República, así como hacen los religiosos. Creo en Dios, todo Dios Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y aquí deberían decir los presidentes, creo en la electricidad, creo en que el país tiene que siempre disponer de suficiente electricidad, nunca faltarle, los apagones son muy costosos, creo en cumplir con los planes de expansión, creo en tener una reserva fría de 20% de la capacidad instalada, creo en una energía barata, creo en las energías renovables, creo en la transición energética, creo en todo eso. ¿Por qué? Porque la esencia de gobernar es energizar. Ya lo decía Lenin, cuando Lenin llega al poder en los 1917-18, coincidía con la expansión de los sistemas eléctricos que se habían inventado recientemente, en los finales de los 1880. El primer sistema eléctrico, las famosas primeras 10.000 bombillas que se instalaron en Manhattan, en Wall Street, con el apoyo financiero de JP Morgan y que las instaló Thomas Alva Edison, 1882. Aquí mismo, en 1893, fue cuando ahí en el Parque Colón, en la Plaza Colón, eso no es parque, se inauguró, Lili se inauguró con la fanfarria de la banda de los bomberos y del ayuntamiento, inauguró el primer sistema eléctrico. Alguien llevó a Baní un aparatito de inducción eléctrica y por eso los vanilejos son tan comparones, porque tuvieron... Bueno, Lenin llega al poder en una vastedad de ese imperio de Iván el Terrible y de todo esto y de los zares, perfectamente consciente de que electrizar era gobernar, que no había éxito, habría éxito sin la electricidad. Bueno, ahora, y si eso era cierto aquella vez, cuando tal vez el 10 o el 12% de las actividades
pudieran estar energizadas con el sistema eléctrico, por Dios. Y ahora que vamos adentrándonos en la inteligencia artificial, que estamos echando batalla por el 5G, imagínense cómo pelea Estados Unidos, China, cómo todo esto, que ya toda la fabricación de automóviles es con semiconductores. Se dice ya que casi lo único que se puede hacer en Japón sin un semiconductor es ordenar una vaca a mano o sacar papas de la tierra a nivel artesanal en el patio de su casa. Pero ya hasta aquí en República Dominicana no hay un solo dominicano que no tenga un móvil, un teléfono celular, y que gran parte, bueno, esta mañana hice yo un pago de unos jornaleros mediante de allá de Monteplata y lo hice con una transferencia bancaria porque ellos la tienen. Entonces, es absolutamente hasta ridículo que un presidente, que un gobierno, el que sea, no este, porque esta crisis tiene 50 años y ya esto hay que borrarlo de las primeras planas de los periódicos. Por eso hemos invitado 4 expertos, primero tendremos 3, a José Luis Moreno, quien es el director del Instituto de Energía de la UAS, profesor, investigador, que hace un aporte silente, callado, porque cada vez que el gobierno o cualquier sector, la propia UAS, necesitan aclaraciones, una ilustración, una presentación, una consulta, para eso está el Instituto de Energía de la UAS, que sus aportes son impresionantes. Pero también tenemos a Abraham Pichardo, también del instituto, profesor, y una persona que nos va a ilustrar mucho sobre el conjunto de preguntas que tenemos, no para atacar, porque sería absurdo que ahora vengamos a echarle sal a una herida que está al máximo de escozor, que son estos benditos apagones, por no decir otra cosa. Venimos con soluciones, venimos con explicaciones. Y qué bien uno escuchar de alguien que conoce el tema y que no tiene partida ni en contra ni a favor, sino justamente para ilustrar, para dar calma, para dar tranquilidad. Y también tenemos a Carlos Fernández, que está aquí justamente a nuestro lado, también del instituto. ¿Y por qué del instituto los 3 y los 4? Porque también tenemos a Wilson Suárez, que se nos incorporará más adelante, porque va para Japón y entonces está haciendo unas diligencias importantísimas. Pero bueno, ¿por qué del instituto? Porque queremos una voz con autoridad e imparcialidad. Vamos a preguntarle a nuestro director del Instituto de Energía de la UAS que nos dé una presentación sobre la situación general de la electricidad. Y de paso, ¿por qué estos apagones? Bien, desde el año pasado, más o menos en el mes de octubre, habíamos hecho una serie de sugerencias a las autoridades de que le pusieran caso al tema de que entrara generación térmica antes del mes de julio de este año. Y también que se tratara de compensar toda la energía renovable que se ha instalado, que es prodigiosa casi, la cantidad de megavatios que se han instalado de energía fotovoltaica, sobre todo, con almacenamiento de energía. Incluso convocamos al Comité de Investigación sobre Distribución y Transmisión del Instituto y tuvimos una reunión y rendimos un informe. En el informe básicamente lo que se decía era que se necesitaban 300 megavatios de almacenamiento de energía urgente
incluso se ubicaban más o menos donde ¿Dónde se iban a ubicar? En el 15 de Asua, en la subestación de Cabreto y en Navarrete. En esos 3 puntos. Repartidos, sí, para poder hacer vamos a decir, los balances para regulación de frecuencia. Como el pueblo no sabe de esto, usted puede tener una maravillosa planta generando electricidad del sol, una planta fotovoltaica. Pero ¿qué pasa? Si usted no tiene cómo almacenarla, viene un golpe de nube y baja el potencial. Un nublazón, como dice Un nublazón. Pero ¿qué ocurre también? Hay plantas que, aunque usted no lo sepa, existen solo para dar armonía, para darle sustentabilidad a esa energía que se genera ahí. Y eso es lo que él les va a explicar. Bien, entonces, además de eso, se indicó que también hacía falta que entrara generación térmica. Lo que estaba más a la mano era la que le llamaban Energía 2000, que ahora se llama Manzanillo Powerland, que eran 415 megavatios. Bueno, en las primeras conversaciones que tuvimos nos informaron que iba a estar para el mes de mayo en prueba, o sea, en mayo de este año, pero después resultó que hubo ciertos problemas con el suministro de combustible. O sea, también se hablaba de la subestación de Guayubín, pero realmente no es necesaria en sí la estación de Guayubín para sacar energía de esa planta, porque está la de Manzanillo, o sea, hay una facilidad ahí que permite hacer esa sacada de energía, y que iba a estar, después la segunda fecha fue para el mes de junio. Evidentemente tampoco se cumplió esto, y entonces el cierre ya del suministro de gas, que era el gran problema de esa planta, se planteó para septiembre, ya tarde, porque debió estar antes. Es decir, Manzanillo, el gran proyecto de Manzanillo, lo tenía el gobierno de Danilo más o menos como apalabreado con China. Pero llegó el nuevo gobierno, eso se borró y entonces se concibió. Pero estas no son las 2 primeras plantas de Manzanillo, que eran 800 megavatios, sino que esta es una tercera que está ahí en Manzanillo. Una tercera que está. Pero que el tema de esta era que iba a suplirse del gas de las otras 2 en la esfera que se coloca, entonces no estaba la esfera. La sugerencia que hicimos fue que se rentara un buque metanero base, que ahí supliera el tema del tanque. Bueno, eso se llegó a hacer, pero evidentemente esa negociación terminó tarde y ahora se piensa que en septiembre es que va a estar. O sea, entonces esa ya no va a entrar en este año, o sea, que se necesitaba para este año ya no va a entrar para este año, sino posiblemente esté en prueba a finales de diciembre, más seguro para febrero del año que viene va a estar ya en prueba, pero cuando le llamamos en prueba está en línea, lo que pasa es que no está comisionada. Comisionada quiere decir que está ya certificada para operar comercialmente, pero mientras tanto está produciendo energía. Después de esas habían dos más, que era un ciclo combinado de la Compañía Eléctrica de San Pedro de Macorís, que es el Energy 4, de 130 megavatios, térmicos también, que ese estaba previsto para entrar en septiembre y sigue estando previsto para entrar en septiembre. Y otros 70 megavatios de SIVA, que es las plantas estas que se instalaron como plantas vamos a decir, de refuerzo para el sistema, ahí en Boca Chica, y estas son 70 megavatios que se van a adicionar como ciclo combinado, esas iban a estar más o menos en el mes de octubre, y más está previsto que pueda entrar, o sea que van a entrar 130 más y 70, son 200 megavatios. Que si no es lo que se necesita, pues evidente no es lo que se necesita como reserva, pero por lo menos si entra, tenemos un pequeño colchón para cubrir algunas vamos a decir, picos de demanda, porque déjenme decirle también que la demanda que se tenía proyectada para el 2025 se alcanzó en el 2024. Y la del 2026 ya se alcanzó. 4.000. Sí, el 25 de agosto.
poquito por encima Sí. de 4. El 25 de agosto del 2024, ¿cuánto del era 20 la demanda? 2025. Sí, pero no, del 24. El 24 ¿cuánto eran era? como 300 megavatios menos, 350 megavatios. 3.700, Sí, algo así. algo así, Y 3.000. ahora son 4.000. Sí, o sea que realmente la demanda ha estado creciendo más allá de lo que se había proyectado. La proyección que habíamos hecho era crecimiento vegetativo de un 5% y se había hecho una desviación de hasta un 6%. Mucha gente dijo que eso no era realista, pero resulta que ha estado como por un 8, ¿no? Y medio, un 9%. Un 9. Entonces, evidentemente que al dispararse la demanda, pues también la oferta se quedó corta. O sea, que hay una combinación de factores o elementos que provocaron esa falta por primera vez desde el 2020 de tener energía suficiente, o sea, potencia suficiente para suplir la demanda, y salió Punta Catalina 2, lo que vino a agravar la para situación. empeorar la cosa. Y entonces ahí sí hubo unos días muy complicados. El peor fue el 14 de agosto, pero aún así en ese 14 de agosto se abasteció el 96.97% de la demanda, que es casi un 97%, Pero en promedio. ¿Cómo? En promedio. Pero ¿cómo? Para darle esa Ajá. respuesta a la gente. Ujú. ¿Cómo, si hay tantos apagones, se puede llegar a hablar de satisfacer el 97% de la demanda? Sí, muy sencillo. Explique. Entonces los apagones solo representan 3%. No, lo que pasa es que algunas horas del día el abastecimiento fue apenas un 90% y fue de noche. Entonces cuando esa falta de abastecimiento es de noche o de madrugada, ahí se siente más. por un 90%. Ahora el promedio del día, ahora vamos a ver cómo se estima eso. Generalmente lo que se hace es una medición cada 5 minutos de cuánto se está demandando, y entonces después se saca un promedio de todas esas mediciones de la hora, y se dice que entonces es la demanda abastecida horaria en ese momento. Después se saca un promedio del día, y el promedio del día sí te puede dar alto, pero tú puedes tener horas fatales en cuanto al suministro de energía. Pero en este caso también es bueno que se sepa, porque a veces las cosas se dicen no como son, sino como convienen, ¿verdad? Depende de quién la diga. Como conviene a al alguien. que le diga, sí. Que ese 90% es más que el promedio diario que se tenía a finales del 2019. Ajá, vamos a ver esto. Usted que no está defendiendo gobierno alguno, que como instituto lo que está es haciendo mediciones, Sí. llevando estadísticas y apegado a la verdad. Ujú. Es decir, nadie está diciendo que un apagón es bueno y nunca lo será. No, para nada. Pero ahora, dando el 97% y en algunos momentos un 90%, en momentos en que molesta tanto, sobre todo cuando uno quiere dormir, Sí. pero aún así se está dando mucho más electricidad Ujú. que en el 2019. Sí, Y correcto. Porque recordemos que habían apagones financieros, y esa es una diferencia que después del 2020 no lo hubo. No lo hubo ya en el momento que comenzó el COVID con el gobierno anterior, y siguió. Y las discusiones que inicialmente se comenzaron en el Consejo Económico y Social, que después ha quedado eso medio diluido. Trunco. Le dijimos al sector social, le dijo a los que estaban ahí, mire, si ya estamos dando más de un 97%, que era la meta para el diciembre del 2026, en el acuerdo ese del pacto del pacto, eléctrico. vamos a mantener eso, porque a la población lo único que le interesa es que se le dé energía. Ni siquiera a la población le interesa lo que acabamos de decir. No. Que en el 19 No, para daban nada. menos, la gente lo que quiere es que le den Energía suficiente ahora. Ahora, no, es ahora que quieren. La gente no admite excusas. Después, si hay un déficit, es que hace un problema que preocupación de otras instancias, vamos a decir. Pero a la población lo que quiere es que le dé energía, y es justo que se le dé energía a la población. Y hay algo más. Usted va ahora. Entonces esa es más o menos... Lo que pasa es que para que el tema es tan complejo que para que la gente entienda bien, preferimos que un expositor, y más, gracias a Dios, de la calidad de José Luis Moreno, explique esto. Ahora vamos a escoger los otros temas y ustedes van a ir
Entonces, realmente la situación no es muy holgada, pero si realmente te entra esos 200 megavatios, si para final de año, principio del otro entra... Pero no han entrado. No, van a entrar Entonces, ahora. si no entran, la crisis seguirá. Seguimos, pero después de ese problema que tuvimos con Punta Catalina 2, cuando entró Punta Catalina 2, los primeros 2 días estuvieron complicados porque entonces vino el tema del sargazo, que la gente cree que es mentira. Pero realmente es que... Es que dicho por Celso, nadie sí, lo va a bueno, creer. pero la entrada del canal de entrada de agua de enfriamiento de los condensadores, que se toma del mar, pues entonces se llenó de sargazo. Claro, ya ahí se está buscando una solución, que lo conversábamos con uno de los ingenieros, amigos de allá de la planta, de poner como una malla para recoger, que como está a la punta de Mire, rompeolas. nosotros hemos escrito 5 artículos. El sargazo, siempre usted oye que tenemos ya qué hacer con el sargazo. Sí. Aquí no hay que buscar qué hacer con el sargazo porque eso lo sabemos de siempre, hace siglos. Sí, hace mucho tiempo. Lo que hay que hacer con el sargazo es detenerlo en alta mar antes que venga y cause problemas en la playa o en la planta. Eso es correcto. Lo voy a repetir. Lo que tenemos que lograr con el sargazo es detenerlo en alta mar antes que llegue a la playa, a las plantas o cause problemas. Y ahí es donde hay que ser previsor. Sí. Usted no puede venir a explicar cosas tan elementales porque ese sargazo no estaba escondido ni vino en medio de la noche. Entonces se le está buscando una solución que es justamente recogerlo antes de que llegue a la toma. Y vamos a ver si resulta porque simplemente ahí va a estar todo, casi diario hay que recoger el sargazo que está ahí. Nosotros postulamos que haya un barco madre con 15 o 20 yolas del tamaño adecuado, con unos canastos que se metan en crucen, vayan, entonces ese sargazo que va acumulando se sube a la nave nodriza y se compacta para luego saber qué vamos a hacer. Porque fíjense que el 1 de agosto también hubo un pico de la oferta que no llegó al nivel que después del 25 hasta el día 11 de agosto la situación estaba normal con ese % que nunca se abastece. Y el día 12 vino el desastre porque a partir del mediodía salió Punta Catalina 2 y ya entonces a partir de ahí. Ahora, el 25, que es el hito de producción que tenemos hasta ahora, ese ocurrió después de esa situación anómala y se dio más energía que nunca. Entonces se dan una serie de factores probabilísticos a veces en lo que es la operación. Ok, hagamos el resumen ahora. ¿Cuál es el resumen? ¿Cuál es el déficit ahora mismo? Ahora mismo, en cuanto a generación, en estos últimos días no ha habido déficit. Déficit en cuanto a lo que era la crisis anterior de falta de apagones por falta de generación. Entonces, ¿los apagones son por qué? Por avería, por problemas de frecuencia, regulación de frecuencia, por problemas de plantas no programadas. Reactivos, que hay unos reactivos en la red que dependiendo de cómo se sitúen. Lo reactivo es que cuando usted maneja tanta electricidad, y la electricidad es como un canal, pero entonces no se drena. ¿Dónde sale eso? Va alterando el sistema. Esos reactivos son necesarios porque los enlaces magnéticos de los transformadores y demás tienen que ver con los reactivos, pero ellos van y vienen. O sea, y no se usan, no es útil. La útil es la otra, la que no es reactiva, la activa. Claro. Entonces, a veces hay un problema que, eso, como le decía, es probabilístico que se da y usted ve 2 días casi iguales y en uno usted tiene que dar cortes porque hay problemas de regulación de frecuencia, por eso se traduce también en regulación de frecuencia, a veces caída de voltaje, ¿no? Entonces, fíjense que cosas tan buenas como generar mucha electricidad con energías renovables, pero tienen el problema de que no son gestionables. Y entonces generan también problemas de que hay que tener plantas para estabilizarla, para elevar la potencia y regular la frecuencia. Y en República Dominicana hay un sistema que fue ideado en la República Dominicana por ingenieros dominicanos, y ese sistema se llama esquema de deslastre automático de carga, que nos ¿Esquema?
el esquema de deslastre automático de carga. Es sacar carga, cuando la frecuencia baja, sacan carga y es automático, eso no interviene nadie. En cada subestación hay un circuito que es el primero que se saca cuando la frecuencia cae en esa barra y estabiliza la frecuencia. Si no hiciera eso, pasa lo que pasó en España. Pum, pum, pum. Si España hubiese tenido el sistema de deslastre automático de carga que tiene República Dominicana, no hay ese apagón general. Ok, entonces tenemos la situación es que todavía no está resuelta. No, pero por eso se ideó ese sistema. Para que esté resuelto, tienen que entrar 200 megas. Tienen que entrar 500 megas. 500 megas. O sea, por eso y esos son esa de Boca Chica de 70, de 70 la de 130 la de San Coyentri, Pedro, que la gente todavía se conoce como Coyentri, y la Manzanillo Powerline, que era la Energía 2000 antes. Que sí. Esos son 415. Es bueno decir la verdad para mañana no estar pidiendo otra excusa y que sepamos a qué nos vamos a atener. Si esas plantas no entran, el problema no está resuelto. Entonces, por eso es que yo siempre he peleado mucho, que es un pleito viejo, de que no puede ser un plan de expansión indicativo. Tiene que ser un plan de expansión sin ese adjetivo, que diga fechas exactas de cuándo tienen que entrar las plantas, que todo el que esté comprometido a que va a entrar sepa que tiene que entrar y hay un régimen de consecuencias por si no entra. Exacto, entonces vamos a la pausa, pero antes debemos decir, en Manzanillo se preveía una planta criogénica de almacenamiento de gas natural, de metano. Esa planta, como la de Andrés, un poquito más grande, iba a alimentar los 800 megas de dos plantas de 417 megas, pero hay otra tercera que está allí. ¿Qué ha pasado? ¿Quién va a pagar por no haber cumplido y no haber construido la planta metanera que debió haberse construido? Esas son las cosas. No podemos dejar eso así porque es mi amigo. No, ¿quién va? Porque cada contrato tiene cláusulas que indican fianza, garantizando el fiel cumplimiento o como amparo al trabajo. Es decir, tienen que caer algunas cabezas, alguien tiene que ser responsable. Hoy todo está bien si es un oligarca que lo hace. Y es así. No, por eso es que la gente a veces quiere que le expliquen las cosas como debe ser. Vamos a esta pausa y seguimos con nuestros prestigiosos invitados y a lo mejor ha llegado entonces Wilson Suárez, que se incorpora para que sigamos conversando sobre este tema que no puede ser más importante. ¿Cuándo va a tener República Dominicana energía y que la energía eléctrica jamás vuelva a aparecer en un titular porque ya no sea necesario? La matriz de generación. ¿Qué es la matriz de generación para usted que no es experto? Matriz de generación es estudiar la electricidad de que disponemos. ¿Cómo es generada? ¿Cuánto se genera por combustibles fósiles? Vale decir carbón, petróleo y gas natural. ¿Y qué porcentaje también es generado por las energías renovables, inagotables y limpias? Y también qué porcentaje pudiéramos generar en geotérmica, pero no tenemos, en energías oceánica, pero tampoco tenemos, y biomasa, muy poco, pero se genera. Aquí el ingenio Cristóbal Colón, y estaba programado que tal vez bien el de Barahona,
usara bagazo para convertirlo en electricidad. El ingeniero Abraham Pichardo nos va a informar sobre dar datos de cuánto aporta la renovable a la matriz eléctrica del país. Buenas de nuevo, y realmente es un tema fascinante el asunto de las renovables versus las fósiles. El tema que vamos a tratar es estrictamente técnico, pero es tan fascinante la parte técnica como la geopolítica asociada con este asunto de la energía. Pero vamos a circunscribirnos a lo que nosotros sabemos, a la parte técnica y concentrarnos acá. Tradicionalmente en República Dominicana, la matriz de energía descansa sobre la fósil y hasta hoy en día sigue siendo así. Es debatible los porcentajes que se publican y se hablan. Se dice que de solar se ha llegado a una capacidad instalada de un 25%, pero realmente el sol tiene generación parcial durante el día, pero cuando hacemos el neto promedio diario, se podría decir que todas las energías renovables, incluyendo la hidroeléctrica, que tenemos hace un tiempo acá, desde la CDE y quizás antes, tenemos la eólica, la solar y la biomasa, como tú acabas de decir, apenas son 30 megas. Todo ese tipo de energía renovable es apenas un 18% de la matriz energética. El líder de generación actual, dependiendo del tipo de fósil, es obviamente por gas natural, seguida por carbón y otros combustibles tipo fósiles, como el fuel oil y algo similar. De todos modos, parece poco, 18%, pero ha sido extraordinariamente un avance en los últimos años, por varios motivos. Número uno, la tecnología no existía, los costos, como hablamos anteriormente, se han abaratado a un punto que hoy día la energía renovable es más competitiva que la mayoría, si no las energías fósiles, pero también traen sus retos al ser algo nuevo, implementarse, en la cual, como no es constante, y genera una serie de problemas, como hablaste anteriormente, de las nubes, momentáneamente una salida, se necesitarían almacenamiento y habría que suplementarlo fundamentalmente, muy identificado en el Instituto de Energía, dos tipos de almacenamientos básicos. El de, vamos a decirle, de mediano o largo plazo, que sería un contraembalse hidroeléctrico, y a de corto tiempo y de rápido efecto sería a través de batería. La batería, para fines de este Las caso, baterías son más sencillas porque los contraembalses implica ocupar más espacios agrícolas y tierra para llenarlo de agua. Todo tiene su pro y su contra. Sin embargo, podemos aclarar que quizás José Luis te pueda mencionar luego, se han hecho ya sí, hay grandes avances, sobre todo, se han identificado 4 proyectos hidro que están en el tapete, que inclusive algunos de ellos ya tienen contraembalse, o sea que el costo de capital sería razonablemente aceptable, vamos a decirlo así, desde el punto de vista económico. Pero si nos concentramos en lo que seguimos hablando de la parte de la batería tiene dos efectos que teníamos que entender las dos partes. El almacenamiento de por sí significa que en tiempo de generación, cuando tenemos problemas de la frecuencia, especialmente de baja frecuencia, inyecta al sistema a la velocidad de la luz casi instantáneo y compensa las deficiencias que hay con uno de los problemas serios que tenemos en este país, no solo por la energía fotovoltaica, sino por otras deficiencias en términos de la frecuencia. Esas baterías ayudan, pero también ayudan en el sentido opuesto. La frecuencia tiene un arma de doble filo. La frecuencia debiera ser nominal, 60 ciclos por segundo, pero si cae es la bajada de frecuencia, pero también sube cuando hay salida instantánea. Y en ese caso las baterías también pueden entrar como carga al sistema y hacen reducir la frecuencia y mantenerla dentro del bandwidth, de la banda segura operativa de operación. En este caso, varios proyectos ya se han identificado a nivel solar que están muy atractivos en Santo Domingo, y se espera que muchos de esos megas, hay alrededor de unos 70 y tantos proyectos solares
en Santo Domingo, de los cuales... Santo Domingo. Es República Dominicana, República Dominicana. En las cuales hay algunos que no tienen batería, pero ya se contempla la instalación de las baterías y eso fue en los nuevos proyectos. Sí. Y si repasamos rápidamente, anteriormente se exigía un porcentaje que era, creo que era un 30%, ahora es un 50%. Claro. O sea que vamos en la dirección correcta. Es un camino tortuoso. Aumenta el costo de los proyectos enormemente. Pero el costo es relativo, porque un apagón tiene otro costo. Sí, entonces, sí, pero instalar un proyecto sin batería es relativamente de bajísimo costo. Muy bajo costo. Pero instalar un proyecto con batería, y si es el 50%, hay que abrir la cartera. Exacto. Y la esperanza de los que trabajamos en este asunto es, soñamos con el viaje de Wilson, de que los amigos chinos están en propuestas de tecnologías nuevas, como no solo de litio, sino también de sodio. Hay de sodios, y se esperan bajar más los costos. Para fines estacionarios sería ideal a tener un costo competitivo bajo. Y en Santo Domingo, como hablamos, tenemos capacidad solar bastante buena. O sea que sería ideal específicamente República Dominicana. Para nuestra aplicación, la energía fotovoltaica sería una bendición. ¿Qué tú tienes que complementar a esa brillante exposición de Abraham? Bueno, yo quería abordar el tema del abastecimiento eléctrico desde un punto de vista de sus costos. República Dominicana, a pesar de que se ha aumentado de una manera significativa el abastecimiento de energía renovable a la matriz. Significativa, pero todavía muy poco. Todavía muy poco, hay que decir las cosas el como 80%... Perdón, para ilustrar, todavía muy poco porque, por ejemplo, hay países como Colombia que se abastecen un 70-75% de energía renovable. Por la hidro. Felicitar a Colombia por la hidro. Brasil también, ayudado por Paraguay. Y Paraguay el 100% y por la hidro. Por la hidro. 100%, porque Paraguay no puede ni siquiera consumir el 50% que le toca de Itaipú y entonces se lo vende a Brasil y a otros países. Entonces, infórmanos eso también. Sí, definitivamente América, sobre todo América del Sur, es bien pródiga en términos de generación hídrica. No solamente los países que usted ha mencionado, de recursos naturales en general. Perú, Colombia, Argentina, todos gozan de vastos recursos hídricos y han sabido aprovecharlo a un nivel de que estamos hablando de que producen, incluso Guatemala también, alrededor del 50% del abastecimiento de la matriz tiene fuentes hídricas. Entonces eso hace una gran diferencia porque dentro de las renovables, las hídricas son las que tienen mejor despacho, mejor funcionamiento, porque es potencia firme. Y casi todo es electricidad. Y casi todo es electricidad. Entonces, precisamente los problemas que tenemos con la energía que proviene del sol y del viento, que son las que hemos instalado mayormente últimamente en el país, un 22. Pero requieren para su perfeccionamiento que dispongamos de medios de almacenamiento, que son precisamente las estaciones de hidrobombeo, que nos referíamos a la parte hídrica, y las baterías químicas de iones de litio, que son las más, su uso más expandido en este momento, pero que tienen también el aspecto de los costos. Entonces yo quiero insistir en el tema de los costos del abastecimiento, porque si buscamos la causa raíz de los problemas del sector eléctrico en República Dominicana, nos vamos a encontrar que es un problema de asignación de recursos y de continuidad de los planes de expansión. República Dominicana en los últimos 20-25 años ha tenido un crecimiento económico bastante, con muy buen desempeño y sólido, y obviamente la demanda de energía eléctrica como respuesta a ese crecimiento también se ha manifestado y ha requerido incrementos realmente importantes.
Ahorita hablábamos de que estamos alcanzando pico de demanda ya en el orden de los 4.000 megas, cuando a finales de la década de los 90 hablábamos de 2.000 y 2.000 y tantos megawatts de potencia o de demanda de potencia. Entonces, ¿qué pasa? Al tener que abastecer el 80% de la matriz de combustibles que República Dominicana no dispone, no tiene fuentes autóctonas, como tienen también muchos países de América del Sur, que tienen petróleo, gas natural, nosotros no disponemos de esas fuentes, por lo menos hasta ahora, ¿verdad? Es posible que en el futuro, ojalá, podamos disponer de este tipo de recursos, pero entonces eso nos obliga a tener que importar. Aunque los tratados que hemos firmado ya sobre la reducción de emisiones para el 2050, lo que aspiramos es dejar de usar los combustibles fósiles. Pero estamos en una contradicción, alegrándonos de tener más petróleo, pero yendo a los cónclaves internacionales a decir que nos estamos comprometiendo a dejar de usarlo. Eso también es relativo, ¿verdad? ¿A qué nos comprometemos? Exacto. Estando en desarrollo, ¿verdad? Bueno, ahí entramos en el tema de lo que es la transición energética, Claro, ¿no? Hacia claro, fuentes la transición, renovables. que es un tema que vamos a tocar si tenemos tiempo. Que vamos a tocar si tenemos tiempo. Bueno, pues volviendo con el tema de los costos, tener que importar un 80% de la matriz, del abastecimiento de la matriz de energía eléctrica, se ha constituido siempre una carga onerosa para las finanzas del país, a un nivel de que prácticamente lo que es para los planes de expansión, no solamente de la generación, sino también de las redes de transmisión y distribución, que son las otras etapas que intervienen en todo el proceso de entrega de la energía hacia el consumidor final, pues requieren también de grandes inversiones para mantenerse a la par, obviamente con la demanda de energía que estamos teniendo. Entonces, eso tiene, a nivel de recursos, eso se traduce en cientos y miles de millones de dólares de inversión que lamentablemente la economía del país no ha sido capaz de poder asignar. Entonces, ahí caemos en dos aspectos. El tema de cuánto nos cuesta generar esa matriz energética para mantener abastecida la demanda del país, y por otro lado, cómo estamos vendiendo esa energía a los consumidores finales. En el país, eso en otros países también alrededor del mundo existen los subsidios a la energía eléctrica, porque hoy la energía eléctrica se considera casi un recurso humano, un derecho humano. A ese nivel estamos llevando el tema de que el ser humano disponga de energía eléctrica, porque ya en la vida moderna muchas cosas dependen de la energía eléctrica. Entonces, en este tenor, si nosotros vemos lo que es la demanda de energía del país y cómo está estructurada las tarifas, nos damos cuenta que alrededor de un 80% de los usuarios de las EDES o de los clientes de las EDES pues disponen de una tarifa altamente subsidiada. Y cuando digo altamente subsidiada, me refiero que esa a... es la pregunta fundamental. La pregunta fundamental, que es el punto de inflexión de este programa, es hacer una pregunta responsablemente. ¿Sabía usted que lo que llamamos pérdidas de las sedes, la mitad es subsidio? Porque hay que decir las cosas responsablemente. ¿Está usted en disposición de que se eliminen esos subsidios? Porque estamos con los expertos, tenemos que aprovecharlos, que nos digan cómo es el tema de los subsidios. En mis números, de lo que decimos 1.800 o 1.850 millones de dólares de pérdida, hay 850 que son subsidios. Así es. Pero ustedes se lo pueden explicar a la gente y qué significaría que no hubiera pérdida.
usted que ha tomado el tema, Bueno, rápidamente, porque tenemos sí. también que poner los otros a participar. Sí, claro. Bueno, precisamente nosotros, para darle una idea a la población de cómo está más o menos Es la estructurada, ley 125 del 2001 que establece cómo subsidiar la electricidad desde el consumo cero hasta 100 kilos. Luego de 98 kilos hasta 200, hasta de 700 kilos hacia abajo. Y en eso, aunque si usted no lo sabía, se va 850 millones de los 1.850, de manera que no son pérdidas, son subsidios. correcto, son pérdidas de carácter financiero. Sí. Por eso a nosotros en el instituto también siempre nos van a escuchar hablar más de pérdidas de energía, De energía, sí. que de la parte financiera, porque... Esa depende mucho de si la tarifa es o no lógica, técnica, Correcto, o si es simplemente un subsidiado. Entonces, bueno, la situación de las distribuidoras pues es muy crítica y por eso permanentemente está requiriendo asignación de recursos por parte del gobierno, porque no logra con el esquema tarifario que hay vigente, no logra recuperar ni siquiera el precio de... En el tercer segmento, que sigue a este, vamos a volver a este tema. Muy bien. Wilson Suárez, a usted le fascina el tema de la distribución, pero sabe usted que ese es el más complicado. Sí, es el patito feo de lo que es el sector eléctrico. Porque toda la energía que se produce, no importa de qué fuente, termina en la red. Así es. Primero en la de ETED, las líneas de transmisión, pero luego ETED la bifurca y se la entrega a la sede en las líneas de distribución. Así Pero es. esa línea de distribución tiene transformadores en mal estado, subestaciones en mal estado, líneas en... Explíquenos eso. Sí, es importante separar el concepto de pérdidas desde un punto de vista académico, pues se segmenta en dos vertientes. Una es las pérdidas técnicas, que son las que usted señala, las que hay en las líneas de transmisión, en los transformadores, pero también está el de las pérdidas no técnicas, que están relacionadas con el hurto de energía. Si hiciéramos un desglose, hoy día las distribuidoras pierden cerca del 38% de la energía que se entrega. Ese 38% podemos desglosarlo en que un 12% está relacionado con pérdidas técnicas. En nuestro país las redes están en muy mal estado y por eso muchas veces se le hacía difícil en el arranque poder abastecer el 100%, porque había fallas en la distribución. Sin embargo, de ese 38%, 12% es pérdida técnica, pero el resto es pérdida no técnica. Es decir, que también aquí hay un componente social que hay que analizarlo y Hay un desglosarlo. 22%, si es un 38%, un 12%, hay un 26% Correcto. que no es pérdida técnica. Que no es pérdida. Pero hay unos 850 millones que es subsidio. También. Entonces, eso es que el Estado se compromete a subsidiar a los consumidores sin poder subsidiarlo. Pero lo hace, porque aquí hay segmentos, gente, que hay que darle el bono luz. Sí. Lo único correcto tal vez sería el bono luz. Sí. Pero Bien eso es bien foca- complejo. Exacto, bien focalizado el bono luz, porque muchas veces, pues como vive en un sector, se agarran a todos, se toman todos. Pero vamos a decir que eso es una arista de todo el Pero problema. para tener un cuadro Ajá, más claro, Más claro, sí. ¿cuánto deberían cobrar las sedes? Yo pienso que es 4.000 millones de dólares, Ya. de los cuales el 38% se deja de cobrar y son los 1.850 que estamos diciendo. Exactamente. Ok, entonces el resto, que es
62%, eso debería cobrarlo. Sí. Desglósenos. Sí. Ahí ese indicador, muchas veces la distribuidora lo ve como CRI, Cash Recovery Index, que mezcla esos dos valores, tanto lo que yo cobro como lo que yo estoy perdiendo, para definir, por ejemplo, en su momento, lo que eran los programas de gestión de demanda, que ya no podemos hablar de eso, porque sería retroceder y sabemos la incomodidad que le crea a las personas hablar de ese Bien, momento. la gestión de demanda simplemente es apagones simplemente es financiero, o sea, para que la gente la entienda. No tengo cuarto, apago. Sí, ya, entonces yo cojo No me pagan, yo cojo los apago. circuitos que tienen menos, que tienen mayor pérdida, y esos son los que los apago. Y con el objetivo de moderar las pérdidas. Sí. Porque Exacto. se daban esos apagones en los circuitos que tenían altas pérdidas. Los tipos de. Y generalmente. de esa forma el porcentaje La de gente pérdidas... pagaba. y están el porcentaje castigando, de pérdidas se reducía. Ujú. Por eso en el 2020, cuando se decide dar un abastecimiento pleno, las pérdidas pasaron de un Se 27% a un 33%. Sí, correcto. Entonces no es correcto acusar al gobierno de haber aumentado las pérdidas, porque en realidad no lo hizo. Lo que hizo fue aumentar el suministro. Correcto. Exactamente. Sí, Oye, no, pero oiga, qué complejo. cuando Y hoy día nos hemos acostumbrado a esos niveles de suministro. Por eso cuando por cualquier situación técnica caemos en esa oferta, por debajo de ese nivel de oferta de la energía, entonces vienen las protestas. Sí, porque antes se abastecía, vamos a decir, cerca del 80% de la demanda. Hoy día estamos alrededor del 98% y hemos llegado casi al 100% en algunos días. Sin embargo, hay un punto aquí que el ser humano es complejo. Porque, ¿qué sucede? Vamos a decir... ¿Complejo o se acostumbra A demasiado lo bueno, rápido a lo bueno. A lo malo pudiera nunca. ser. Pudiera ser que se acostumbra a lo bueno de manera rápida. Y realmente, saliendo en defensa un poco, vamos a decir que la temperatura hoy día está más alta. Realmente, y bueno, lo vimos recientemente Sí, que llegamos... 2024 fue el año más caluroso de los últimos 80 años. Sí, así es. Y este va en camino de ser más. Exactamente, entonces estamos ya teniendo demanda máxima de 4.000 megas, señores. Que no es poquito. Y Que un no es piquito. poquito, que no es poquito, y todavía el año no ha cerrado, porque esperemos lo que va a pasar en los próximos meses. Finales de septiembre, en octubre, por ahí es que ocurre el pico casi siempre del año. Tradicionalmente. Exacto. Entonces, sobre el tema de las pérdidas, señores, hay mucho de qué hablar. Hay diferentes aristas que se pueden analizar del tema de las pérdidas de energía. Hay un componente administrativo en el cual podemos hablar del presupuesto que se necesitaría para poder combatir esas pérdidas. Estamos hablando que un circuito rehabilitado promedio se requeriría unos 8 millones de dólares para rehabilitarlo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día tenemos alrededor de 700 circuitos, 750 a 800 circuitos. De ese, por lo menos, intervención necesita el 40%, por lo menos. Entonces, al pueblo que no tiene que saber tantas cosas, porque para eso tiene gobernante. El gobernante es el que asume la complejidad De la a administración. cambio de que voten por él, Así es. para simplificarle a la gente, asegurándole que los planes de expansión, los planes de rehabilitación y de reforzamiento de toda esta maraña de equipos técnicos para asegurar la entrega confiable y segura se van a instalar. Entonces, ¿cuántos millones se necesita para eso? Bueno, estamos hablando que se necesitarían de manera global unos 2.000 millones de dólares para, asumiendo que no hay reincidencia. ¿Y en qué tiempo se puede invertir eso? Bueno, todo depende de los equipos de trabajo que se puedan conformar, la disponibilidad No sabiendo del dinero. que es urgente y que exacto. tenemos que hacerlo de una vez. Exacto. Miren, hoy día, en los promedios que hemos visto de inversión que se están haciendo,
por ejemplo, entre el año 23 y 24 aumentó lo que es la inversión a nivel global. Sin embargo, esa global distribuidora. Sin embargo, el gran porcentaje de esa inversión no se va a temas de reducción de pérdidas, sino a mantenimiento. Y mejora de líneas. Mejora de líneas, adecuaciones, y ahí es que se está yendo la gran capacidad. Tenemos que hacer la pausa para entrar al tercer segmento, pero vamos a hacer un pequeño resumen. El gobierno tiene que saber que las excusas lo hunden y que si el gobierno no se prepara bien, habrá otro gobierno luego, porque la gente es intransigente con este tema. El experto ha dicho que se requieren 2.000 millones. ¿Quién ha dicho que no podemos conseguir 2.000 millones? El mundo todavía nos da calificaciones de riesgo, que si fueran los 2.000 millones, eso se consigue colocando 2.000 millones de bonos soberanos. Eso se consigue. Entonces, no hablemos de qué ritmo de inversión tenemos. Si hubiera que contratar compañía en Corea del Sur, en China, donde sea, y buscamos los 2.000 millones y hacemos una operación que nunca se haya visto aquí. Y entonces decimos, República Dominicana en un año va a tener un sistema confiable. ¿Que eso es demasiado? Sí, pero aparecieron unos políticos o este gobierno y dijo que lo va a hacer y lo hace. ¿Quién ha dicho que no? Porque China ahora mismo nos está demostrando que está dejando a Estados Unidos nada más mirando de lejos. ¿Y cómo es posible esto? Los puentes que en Estados Unidos tomaban 5 años hacerlo, China lo está haciendo 1 año y medio. 3 veces más largo, 4 veces más resistente. O nos ponemos los pantalones o decimos que no somos capaces de dirigir. Ese es el resumen en este segundo segmento. Vámonos al tercero. Vamos a la pausa. Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Conclusión de tema. Este programa solo tiene utilidad y valor para ustedes, para el pueblo dominicano, si decimos las verdades. Y a veces los ejemplos vividos y las situaciones vividas son las que mejor nos permiten ilustrar dónde reside, como ese misterio de por qué no se puede resolver el asunto. Vamos a pedirle a Wilson Suárez que nos narre ese caso de ese mayor general. No tiene que decir el nombre, pero sí nos va a ilustrar que donde no hay consecuencia, nada se resuelve. Exacto. Este es el caso de un supervisor que informa que ha encontrado un banco de transformadores directos. Eso es aquí en el país. Eso es aquí, en República Dominicana. Un banco de transformadores de 300 kVA y no le permiten entrar porque está acoronado de militares. Bueno. Oiga, una finca donde hay una producción y entonces tiene los militares del ejército cuidando un fraude. Oigan esto. Así es. Entonces, buscamos las debidas autorizaciones para proceder a cortar. No podemos cortar, no podemos penetrar porque es propiedad privada, pero para hacerlo más rápido procedimos a cortar el servicio y obligarlos a ellos a que nos contacten a la distribuidora e inicien su proceso de contratación. El caso es que al final ese mayor general, a través de sus voceros, vamos a decirlo así, pues llega a un consenso, se contrata. Luego de contratarse, pues la fianza, se le dieron todas las facilidades para tener para tener su sistema. Pero se determinó cuánto se había robado y cuánto tenía que pagar. Sí,
ahora mismo no recuerdo el monto exacto de cuánto tenía, pero estamos hablando de más de 3 millones de pesos que él tenía que pagar si se actuaba con la Pegase. ¿Qué pasa ahí con la Procuraduría? Es un proceso que toma tiempo, demora hacer la denuncia, hacer el proceso. Y muchas veces la actuación técnica pues tiene que ser más ágil. En ese aspecto, ahorita yo hablaba de que... Con menos miedo. Exacto, y no necesariamente el tema de miedo, porque si tú tienes el apoyo, olvídate que tú llegas a donde se tiene que llegar. ¿Qué pasa? Que el tema de las pérdidas no solo es el fraude como tal, sino que también hay unas facilidades que tienen hoy día los clientes de acceder a las redes, en muchos casos, con mucha facilidad. En otros países, tú ves las redes... Tú dices a los alambres, sí, al tendido, que se pueden conectar. con toda facilidad. Entonces, usted ha escuchado en algún momento, pero ¿cuántos clientes tenemos directos? 1.800.000. Vamos a ponerle medidores a todos esos clientes. No es así. Hay que hacer, obligatoriamente, hay que hacer inversiones para rehabilitar esas redes. Entonces, la actuación de la distribuidora también tiene que ver vista desde el punto de vista normativo. Hoy día, el hurto de la energía no tiene muchas consecuencias, aún con la Pegase, con la Procuraduría Adjunta para el Sistema Eléctrico. La Procuraduría, por ejemplo, la distribuidora, en su momento, una de ellas tenía 200 y pico de brigadas técnicas de gestión de pérdidas en todo lo que era su área de concesión. Sin embargo, Pegase tenía 6 brigadas. Entonces, no había forma de nosotros... Por favor, tú lo que me estás diciendo es que el problema más grave del sistema eléctrico son las pérdidas. Sí. Y no hay una forma eficaz para combatir. Es lo que tú me estás diciendo. Así es. No se está combatiendo. Entonces, ¿cuándo eso se podrá resolver? Cuando los tomadores de decisiones, los hacedores de políticas públicas, pues vean el problema de las pérdidas como un problema. Porque hoy día se matiza. Sabemos que el sistema eléctrico es complejo, porque cuando hablamos del tema del costo de abastecimiento... Si otros países lo tienen y funciona bien, no hay que hablar de eso. Exacto, porque exacto. También nosotros lo podríamos hacer. Y es un tema de decisiones. Si nos comparamos con regulaciones como Colombia, bueno, Colombia puede en un mismo lugar, en una misma área, intervenir 2 distribuidoras. Y ellos tienen las pérdidas por debajo de 10. O cercanas al 10, vamos a decirlo así. Sin embargo, nosotros tenemos uno que es monopólico, el área de la distribuidora es ella, y todavía nosotros no podemos llegar a un modelo que realmente no funcione, ¿no? Todavía no está. Bueno, pero esa es la gravedad del problema. Entonces la población, si quiere, hay 2 actores básicos en esto. Están los gobiernos, que siendo este el talón de Aquiles, tiene que saber que en algún momento esto hay que enfrentarlo. Exacto. Y por otra parte, están los clientes, que si usted es una persona honrada, que paga su factura, le vamos a decir ahora algo que a lo mejor usted no quiere oír, pero que hay que decírselo. ¿Cuánto se le está subsidiando a usted? Persona honrada, que no está cometiendo fraude, pero el problema es tan grave que se ha llegado a tener unos subsidios que son insostenibles para el presupuesto del país. Porque el gobierno lo que recibe es un 14%, cuando más, de la generación de bienes y servicios de riqueza que produce la sociedad en un año, a lo que llamamos PIB, Producto Interno Bruto, un 14%.
Entonces, aunque el gobierno aparezca y luzca como muy rico, sin embargo, solo puede subsidiar a los muy pobres. A los que no son muy pobres, no puede subsidiarlo, porque entonces no tiene con qué. Entonces, explíquenle cómo es esto del subsidio. Ojalá hubiera una factura, si no la hay. Sí. Bueno, yo lo que le comento con relación a eso, que desde hace ya unos 4 años se ha estado discutiendo de una factura que tenga más información para el usuario que la actual. Simplemente lo que se iba a hacer en esa factura era destacar de esto que se está poniendo que tiene que pagar, cuánto se está subsidiando, el valor real de la energía y cuánto le están subsidiando en la factura. Y eso era un paso previo a que la gente tome conciencia de que la energía, tal vez, que se quejan a veces que está cara, realmente no está tan cara, porque realmente se le está subsidiando una parte considerable de la factura. Y también el otro tema es de eso que se cobra con esa factura, ¿a dónde va? ¿Cuánto va a las generadoras? ¿Cuánto va a los organismos supervisores, al ayuntamiento y a las EDES que se quedan en las EDES realmente? Porque muchas veces se piensa que el problema de la ineficiencia de las EDES porque están cobrando muy por encima de lo que debería ser y que se embolsillan mucho dinero de esas facturas, y realmente no es así. Entonces, lo primero que tiene que haber es transparencia en la información para que el consumidor sepa realmente cuánto es que se subsidia. Después podría hablar entonces de cualquier tipo de ajuste que se tenga que hacer, pero lo primero es el conocimiento. Porque de momento usted ahora se plantea aumentar la tarifa y le van a decir que es una barbaridad. Por la imagen que se ha creado con relación al tema de la energía cara. En el caso específico de cada... En eso de la energía cara, Ajá. ¿es correcto comparar los costos de la energía sin hacer previamente un análisis de cómo es la composición de la energía de un país? En otras palabras, puedo yo decir, la energía aquí es muy cara, en Colombia es a 10 centavos el kilovatio. Sí. El tema es el siguiente, o sea, que ahorita Carlos yo pensé que lo iba a decir, pero lo voy a decir yo. El tema es que usted tiene un problema con lo que es el precio medio de venta de la energía para las EDES con relación al precio medio de compra. La diferencia entre uno y otro es lo que se conoce como valor agregado de distribución, que es lo que las EDES necesitan para poder dar operación y mantenimiento y expandirse, o sea, hacer las inversiones que se requieren y todo lo demás. En algún momento eso ha sido hasta negativo, o sea que no es el caso actual, pero el margen que hay entre lo que es el precio medio a que compran las EDES a las empresas generadoras y el precio medio de venta a que venden las EDES a los clientes debería andar por los 5 centavos y está generalmente menos de 1 o 1,5. Uno y pico. Entonces con eso por eso nunca les Es da el dinero. totalmente insuficiente. Insuficiente. Ahora, el otro tema para recuperar el VAD es aumentar la tarifa, y ¿cuál es el otro tema? Disminuir el costo de abastecimiento, que también hay que ponerle mucho caso a eso, porque por cada centavo que se disminuye el costo de abastecimiento, aproximadamente para el nivel de energía que se está ahora brindando, son $200 millones al año. Por cada centavo de dólar que se disminuye en el costo de abastecimiento, son 200 millones de reducción del déficit de la GED. ¿Y no será tal vez que le estamos pagando demasiado dinero a los generadores? Eso es. Que las sedes se están haciendo las locas, y para no alborotar a esta gente poderosa, porque todo el que produce electricidad es muy poderoso. Sí, es de capital intensivo. Entonces, la generación, claro. No faltarán ahí como... Lo que hay que hacer es licitaciones oportunas. Y no se hacen licitaciones. La mayoría de las veces no, o se hacen, pero no es lo suficiente, porque aquí deberíamos hacer licitaciones casi anuales de la energía que vamos a necesitar dentro de 5 años. La del 2030 debió contratarse este año, el 2026 tenemos que hacer licitaciones de la del 2031. Y entonces ahí se crea un régimen de competencia que los precios que van
resultados se lleven a esa competencia y no simplemente a la necesidad de que no tengo energía, tengo que negociar y tú me vendes a ver cómo yo logro bajar un cuarto de centavo. Y no es que no se haga el intento de hacer esas reducciones, sino que sin licitaciones oportunas no se puede conseguir realmente el tema de esa reducción de los costos. Como todos los tiempos se cumplen, vamos a darle 2 minutos a cada uno de ustedes, porque nos quedan aproximadamente 8 minutos de exposición. Y entonces así cumplimos y todos empiece por usted. Distribución, 2 minutos. Bien, ahí usted redondea y plantea todo. Para resolver el tema desde el punto de vista de distribución o de la distribuidora, pues se requiere unas inversiones y se hace también necesario unos cambios en la normativa que permita a la distribuidora pues hacer una gestión eficiente desde el punto de vista de atacar el fraude. Hoy día, con la estructura que se tiene, se hace muy difícil y se ha demostrado, inclusive en las pocas inversiones que se han hecho en la distribuidora. Yo le puedo mostrar una gráfica que hicimos en el Instituto de Energía de la UAS, donde se observa las inversiones que se han hecho y cómo va el comportamiento de las pérdidas. Cuando se hacen inversiones, se ve esa reducción de las pérdidas de manera muy tímida, pero vuelven a su estado natural, 38% de pérdidas. Entonces, es necesario que el gobierno pues revise esas políticas públicas para atacar realmente y hacer las inversiones que hacen necesario para reducir las pérdidas de energía. Es importante resaltar que en el Instituto de Energía de la UAS vamos a hacer un conversatorio solo del tema de pérdidas desde diferentes ángulos, desde el ángulo administrativo, desde el ángulo regulatorio y desde el ángulo técnico, para contrastar esos 3 puntos y así pues abrir un poco el escenario de este mundo tan fascinante que es el de las pérdidas, pero que también se hace necesario atacar. Bien, o sea, lo importante para nosotros también es que se planifique bien el sector eléctrico de manera que la oferta esté por encima de la demanda y tener una reserva tanto caliente como fría adecuada, que es la única manera de garantizar que siempre vamos a tener un suministro de energía sin interrupciones. El tema de la interconexión sirve también, aunque se había programado para el 2031 más o menos, cuando lo hicimos en el 2022, era que cuando haya este tipo de problemas de desabastecimiento, nosotros podemos suplir energía a través del cable y podemos tener también un punto de referencia para que se compita con esa barra de... ¿Y cabría hacer una inversión tan grande como la del cable para solo utilizar energía cuando tengamos problemas? Pero ¿qué pasa? Que cuando se tiene problemas, por ahí va a llegar una cantidad de energía que es suficiente como para suplir cualquier déficit de una generación deficiente en el país. Esa es otra de las ventajas que tienen las interconexiones, porque se usa hasta para eso. Se hace más resiliente el sistema eléctrico. Ya no hay islas por las interconexiones en el mundo, incluso hay interconexiones sumamente largas. Pero era un tema dentro de lo que es el plan de expansión para la transición, están las interconexiones. Esa y la de Puerto Rico, que es diferente a cómo se planteó ahora, porque la que está planteada ahora es simplemente vender energía a Puerto Rico, produciéndola aquí, pero no hay una interconexión en sí, no están interconectados los dos sistemas. Y después había hasta otra posible que iba hasta La Guajira, en Colombia, y esa todavía no está estudiada completa, pero está ahí planteada. Pero lo importante es eso, nosotros no podemos dejar que las reservas se nos agoten. Tuvimos hasta el 24 una reserva más o menos, ya en el 25 es muy precaria y tenemos que hacer nuevas licitaciones para ir, no solamente el incremento de la demanda, sino también haciendo una reserva. Ok, usted dijo ahorita que necesitamos 500 megas para fortalecer el sistema y todo eso. Agréguele a eso, si instaláramos el conjunto de plantas para tener una reserva fría del 20%. Sí.
en realidad, ¿cuánto hay que instalar? 800 megas. Pero no, Solo es que el reserva fría. 20%. Solo Sí, solamente para reserva caliente. Para reserva fría, perdón. Pero no, pero eso es... Más lo que te... Usted está poniendo el 20% de la demanda Sí, máxima. entonces, además de eso, usted tiene si que tener... ponemos el 20% de la capacidad instalada, Ujú, sí. entonces serían 1.200. Sí. Sí, porque además de eso tiene los 410 megas que tiene que para la reserva caliente y el incremento de la demanda. O sea, que Entonces, usted tiene estamos hablando de 1.600 Por eso megas. no debemos conformarnos nada más que con salir de la crisis que tenemos ahora, Eso sino es. que tenemos que acumular una cantidad de reserva que nunca la hemos tenido. Don Carlos. Sí, bueno, abundando un poco más con el tema del costo de abastecimiento, ¿por qué es importante? Porque precisamente como abastecemos el 80% de la matriz a través de combustibles fósiles, con esa modalidad estamos sometidos a los vaivenes y a la volatilidad de los mercados de energía. Es importante en este sentido mencionar que en el año 2022, cuando se desató la crisis entre Rusia, Ucrania, nosotros nos vimos impactados por un incremento en el precio del gas natural que subió el precio medio de, precio medio de compra de las sedes en 5 centavos. No, ahorita, y del carbón fue una cosa ahorita el ingeniero Moreno San Juan decía cuánto representa cada centavo en el precio medio de compra. Usted La puede tener idea de 200. en cuánto se aumentó. Que dicho sea de paso, en el país, todas las personas que hablaban de ese aumento, que por qué había aumentado el déficit, siempre se lo achacan a las pérdidas. No fue por las pérdidas, fue que aumentó el precio medio de compra de la energía. Y como consecuencia de eso, y como tenemos una tarifa fija, que por decisión del gobierno la ha mantenido desde el año 2022, pues no se le puede traspasar ese aumento de costo a la población. Claro, hay que decirle al país Entonces, que eso de una tarifa fija es casi un invento de nosotros, porque lo correcto en Europa, cada país, lo que tiene es una tarifa Horaria. es decir, que en una hora la tarifa, lo que usted va a pagar cambia. Claro. Y entonces tengo para decirle a ustedes que eso sería lo mejor, porque tienen los gobiernos tanto dinero como para absorber los aumentos cuando ya rara vez las cosas bajan. Entonces hay que pensar en todo eso, desollinarnos la cabeza para entender por dónde que tienen que venir las soluciones. Definitivamente, y a través de esto que estamos planteando es precisamente reducir los costos de abastecimiento y liberar recursos que bien podrían ser invertidos en la parte de transmisión y distribución. Claro, los últimos 2 minutos. Bueno, una de las cosas que yo quisiera tocar, me voy a aislar un poquito de las renovables, pero la parte de planificación e implementación es uno de los temas críticos de esto. De los que hemos hablado de planta y de reserva fría, reserva caliente y otras reservas a vida y por haber, tenemos que ir pensando que esto no es estático, esto es en crecimiento y es constante. Y si nos olvidamos que vamos a resolver el problema que viene entre los próximos 5 años, es una situación continua por los próximos años. No solo la planificación, sino la implementación, que ha sido uno de los problemas serios que hemos tenido en nuestra cultura. Y no cumplir con la fecha, sin sin consecuencias. con la fecha, sin consecuencias de ningún tipo. Y encima de eso... Sin consecuencia para el que faltó. Para el que le faltó. Usted tiene que instalar una planta, no lo hizo y nada pasó. Vino la ley de Murphy, Debieron vino el haberle apagón. cobrado 200 millones por incumplir, nadie se lo cobró. Pero ¿cómo es posible? Y este desorden de país. Y aunque no se quiera decir con honestidad, la crisis que se está hablando, particularmente yo no la veo como tal crisis. O sea, hay situaciones y problemas eléctricos. Esa falta de eficiencia que se va a una planta y no tenemos reserva fría ocasiona problemas e incomodidades. Pero realmente cuando tú estás supliendo una demanda promedio por encima de los 90 y tantos, se llega hasta el 99%. Las crisis no son tan crisis como se quieren ver, oír. Y si les menciono una anécdota tonta, en días pasados estoy haciendo una pared de retención
en mi casa y estoy recogiendo una goma vieja y la monto en la camioneta para llevar. Me dice el hombre que si yo voy a quemar goma, porque hay problemas de que están quemando goma en San Cristóbal por la falta de servicio eléctrico. Realmente la crisis no es tan crisis. Aquí se está dando un servicio no ideal. Necesitamos progresar más, necesitamos planificar, implementar y hacer lo necesario que haya que hacer con una diversificación, una matriz energética para dar lo que necesita el país, el progreso del país. Pero realmente como crisis tal, habría que reanalizarlo. Bueno, hemos llegado al final y queremos hacer un pequeño resumen. Yo creo que sí estamos en una crisis porque si cualquier salida de una planta nos genera un problema, la entrada de esa planta otra vez nos provoca alegría, ese sobresalto de la tristeza a la alegría, del enfado a la satisfacción, eso hay que resolverlo, porque así no se puede vivir. El corazón no aguanta tanto. Entonces, si el tema es cuánto hay que invertir y en qué tiempo para que el problema eléctrico sea resuelto, porque en algún momento este tema que tiene 50 años hay que resolverlo en algún momento. Estamos acostumbrándonos a los problemas sin solución. Tenemos unos vecinos que es un estado fallido. ¿Cuándo vamos a resolver el problema de los indocumentados? Tal vez nunca. El problema eléctrico. Nunca. No, así no. En realidad esto tiene solución. ¿Cuántos megavatios hay que instalar? Pero el hecho de que instalemos 1.600 megavatios en los próximos, pero vamos a darle un periodo de tiempo, pero vamos a cumplirlo, pero no vamos a buscar a los amigos para que entonces no le podamos exigir. Vamos a hacerlo con licitaciones, vamos a hacerlo de manera seria. Dejo eso en el aire porque no podemos hacer otro programa con las recomendaciones. El problema tiene solución, pero para resolverlo hay métodos. El método no admite acomodamiento a nadie ni a nada. El método es lo más próximo al método científico. Las cosas son o no son, como decía Shakespeare. To be or not to be. El pueblo dominicano ha progresado en muchas áreas y hemos demostrado capacidad para muchas cosas. De hecho, la economía ha marchado a pesar de estos problemas. Parecería como que la economía tiene que buscar recursos para subsidiar un tema que parece no soluble, que es el de la energía. Y tenemos que decir que no. Porque una cosa que es todo dólar, el único componente que tiene la electricidad son los salarios bajísimos que le pagamos a la gente. Todo lo otro tiene su precio internacional, donde no cabe la corrupción, la falta de transparencia, porque en eso sí que el país no puede escamotear nada. Ese 80% de los combustibles que hay que importar, eso hay que pagarlo, ni nos lo regalan, ni nos dan descuentos apreciables, ni nos lo fían. Ojalá que este programa haya servido para una mejor ilustración. Tenemos que hacer muchos programas más, porque las cosas importantes de interés social nunca quedan bien dichas. Hay que volver a repetirla tantas veces como sea necesario. Muchas gracias, amigos de Sabiduría Popular.